La noche en que ella apareció con un vestido blanco en medio de la fiesta indígena, el aire del desierto se llenó de un silencio extraño. Nadie esperaba que una mujer del pueblo se atreviera a cruzar esa frontera invisible que separaba a los colonos de la tribu, mucho menos vestida de una manera tan desafiante, tan luminosa en contraste con la penumbra de las hogueras. Los tambores dejaron de sonar por un instante, y todas las miradas, cargadas de incredulidad y desconfianza, se clavaron en su figura. Su paso no era tembloroso, sino firme, como si supiera que cada movimiento suyo estaba escribiendo una nueva página en la historia del valle. El blanco de su vestido parecía un desafío a las viejas heridas, un símbolo de pureza en medio de un escenario marcado por la sangre y los prejuicios. Algunos guerreros tensaron sus arcos, mientras otros murmuraban que aquella aparición podía ser una señal enviada por los espíritus. En el pueblo, muchos creían que ese acto era una locura que traería consecuencias terribles al amanecer. Los más conservadores afirmaban que era una provocación, un insulto que no quedaría impune. Pero los jóvenes, en secreto, admiraban su coraje. Porque, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que aquel límite entre indios y colonos se sostenía más por el miedo que por la verdad. La mujer, con el vestido ondeando bajo la luz del fuego, se mezcló entre los indígenas sin vacilar. No pidió permiso ni pronunció discursos, simplemente compartió su presencia como si siempre hubiera pertenecido allí. Y lo insólito ocurrió. Algunos comenzaron a abrirle paso, no con rechazo, sino con curiosidad. Lo que parecía imposible, de pronto, se volvió real. Por un instante, las miradas se suavizaron y la música de los tambores volvió a sonar, aunque con un pulso diferente, más expectante. Pero el amanecer traería consigo otra historia. Lo que esa noche había sido un gesto valiente, al día siguiente se convertiría en el epicentro de un alboroto que nadie habría imaginado. Porque cruzar fronteras en el viejo oeste nunca era un acto inocente. Siempre desataba fuerzas ocultas, siempre despertaba pasiones dormidas. Y esa mujer, con su vestido blanco, había encendido una llama que haría arder toda la frontera. El amanecer trajo consigo un murmullo inquietante que cruzaba la frontera como un viento cargado de rumores. Lo que había comenzado como una simple aparición de una mujer vestida de blanco en la fiesta indígena ahora se convertía en la chispa de un conflicto mayor. Algunos decían que era un presagio de unión, otros lo interpretaron como una provocación que no podía quedar sin respuesta. Los ancianos de ambos lados guardaban silencio, pero sus miradas revelaban que la noche anterior había marcado un antes y un después en la historia del valle. En el pueblo, los más conservadores se reunieron alrededor de la iglesia para discutir lo sucedido. Decían que la mujer había deshonrado sus costumbres al mezclarse con la tribu, y que al amanecer toda la frontera parecía convulsionada por su atrevimiento. Los más jóvenes, en cambio, murmuraban con asombro. Por primera vez alguien había cruzado la línea invisible sin disparos ni gritos, solo con la osadía de mostrarse diferente. Esa idea los perturbaba y los inspiraba al mismo tiempo. En la tribu, el ambiente era distinto. Algunos guerreros recordaban la pureza del blanco como un símbolo espiritual, y aseguraban que esa mujer había traído consigo una señal de los espíritus. Otros desconfiaban, creyendo que todo podía ser un truco de los colonos para debilitar su voluntad. La hija del jefe, testigo cercana de la escena, defendió la valentía de la intrusa y pidió que se escuchara lo que tenía que decir antes de condenarla. La mujer permanecía en silencio, consciente de que cada gesto suyo era observado y juzgado con dureza. No llevaba armas ni pidió protección. Solo su vestido ondeando bajo el sol naciente parecía desafiar los prejuicios de generaciones enteras. Y aunque en sus labios no había palabras, en sus ojos brillaba la determinación de alguien dispuesto a soportar el peso de todo un pueblo. Así comenzó la tensión en la frontera. Un gesto sencillo que había despertado dudas, esperanzas y resentimientos en igual medida. Nadie sabía si aquello desembocaría en una alianza inesperada o en un enfrentamiento inevitable, pero todos intuían que nada volvería a ser como antes. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El pueblo se dividía entre quienes pedían expulsar a la mujer por su osadía y quienes la veían como el inicio de un puente con la tribu. Las conversaciones en la plaza, en las cantinas y en los mercados siempre terminaban en el mismo punto. Aquel vestido blanco se había vuelto un símbolo incómodo que obligaba a todos a tomar posición. En la tribu, los ancianos se reunieron alrededor del fuego para debatir. Algunos afirmaban que la aparición de la mujer debía interpretarse como una señal de reconciliación, pues había bailado en la fiesta sin miedo, sin mostrar desprecio por sus costumbres. Otros, sin embargo, recelaban de lo que podía significar para el equilibrio de poder en la frontera. Nadie quería ser visto como débil frente a los colonos.
El granjero, testigo silencioso de todo, fue uno de los pocos que defendió públicamente a la mujer. Dijo que no debía juzgársela por lo que representaba a los ojos de unos y otros, sino por la valentía que había demostrado al desafiar la hostilidad de ambos mundos. Sus palabras no fueron bien recibidas por todos, pero sembraron una duda en el corazón de muchos que hasta entonces habían preferido callar. La hija del jefe, cada vez más convencida, decidió acercarse a la mujer en secreto. La encontró sentada junto a un río, todavía con su vestido blanco manchado por el polvo del camino. Hablaron poco, pero en ese breve encuentro comprendió que no se trataba de una intrusa, sino de alguien que buscaba algo más grande: romper el ciclo interminable de odio. Esa conversación, sencilla pero profunda, encendió en ella la convicción de que su pueblo debía escucharla. Y mientras tanto, en la frontera, la tensión seguía creciendo. Cada amanecer era recibido con la incertidumbre de lo que podría ocurrir, porque todos sabían que una chispa mal interpretada podía incendiar de nuevo la tierra. Pero lo que nadie sospechaba era que aquel vestido blanco pronto se transformaría en el detonante de un cambio que pondría a prueba no solo la frontera, sino el alma misma del viejo oeste. El sol del tercer día salió con un resplandor que parecía anunciar tormenta. La frontera, que antes había sido un espacio de separación, ahora se había convertido en un escenario de miradas cruzadas y vigilias constantes. Tanto la tribu como los colonos mantenían guardias, no para atacar, sino para observar cada movimiento. El aire estaba cargado de una tensión espesa, como si todos supieran que cualquier palabra mal dicha o cualquier gesto impulsivo podía desatar una tragedia. La mujer del vestido blanco caminaba por el pueblo con la misma serenidad con la que había entrado en la fiesta indígena. Algunos la miraban con desprecio, murmurando insultos, mientras otros la observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie lograba entender cómo podía caminar erguida cuando todo el valle estaba dividido por su simple gesto. En su silencio, muchos veían arrogancia. En su calma, otros encontraban valentía. Los ancianos del pueblo convocaron a una reunión. Allí, en la vieja sala comunal, se discutió si la mujer debía ser castigada o desterrada. Algunos clamaban que su acto había puesto en peligro a todos, provocando a la tribu con un gesto impensado. Sin embargo, otros recordaban que, desde aquel día, no se habían disparado balas ni se habían escuchado gritos de guerra. El silencio de la frontera, aunque inquietante, era también un respiro inédito. Mientras tanto, en la tribu, la hija del jefe reunía a los jóvenes guerreros. Les habló con firmeza, diciendo que no podían seguir atados a los odios del pasado, que aquel vestido blanco era más que una provocación. Era un símbolo de desafío contra los muros invisibles que habían mantenido a sus pueblos divididos. Muchos la escucharon con atención, aunque no todos estaban convencidos. Los rencores heredados eran heridas difíciles de cerrar. En las noches, alrededor de las hogueras, los rumores crecían. Algunos decían que el ranchero más poderoso de la región veía en esta situación una oportunidad para sembrar discordia y tomar ventaja. Otros aseguraban que los espíritus estaban poniendo a prueba la fortaleza del valle. Lo cierto era que, con cada día que pasaba, el vestido blanco dejaba de ser un simple atuendo y se convertía en un estandarte invisible que dividía corazones. Al mismo tiempo, despertaba sueños de unión. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando la mujer decidió volver a la tribu, esta vez en pleno día. No llevaba ofrendas ni guardias, solo su vestido, ya desgastado por el polvo, pero aún tan visible como una bandera. El pueblo entero contuvo el aliento, temiendo que aquella acción desencadenara un conflicto inmediato. Los más osados se ofrecieron a seguirla, no para protegerla, sino para presenciar lo que ocurriría, como si fueran testigos de un duelo silencioso. En el campamento indígena, los guerreros se levantaron con recelo al verla llegar. Algunos la rodearon con lanzas, exigiendo explicaciones, pero ella no habló. Solo avanzó despacio, hasta situarse frente al jefe de la tribu. El anciano la observó con ojos cansados. Tras un largo silencio, preguntó qué buscaba al desafiar las fronteras que generaciones enteras habían defendido con sangre. La mujer respondió con palabras simples. No buscaba guerra ni dominio. Solo quería demostrar que el miedo no debía seguir gobernando sus vidas. Contó cómo en el pueblo había visto a los niños crecer con miedo a los nativos, y cómo en la tribu había escuchado que los pequeños eran criados para odiar a los colonos. Dijo que si no rompían ese ciclo, jamás conocerían la paz. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de la verdad. El jefe guardó silencio, y en ese silencio se escondía la decisión que podía cambiarlo todo. La hija del jefe, con un brillo desafiante en los ojos, se adelantó y se colocó al lado de la mujer,
como señal de apoyo. Fue un gesto inesperado que provocó murmullos entre los guerreros. Por primera vez, alguien de la tribu mostraba públicamente que estaba dispuesta a escuchar lo que venía de afuera. Ese día no hubo acuerdo, pero tampoco hubo violencia. La mujer regresó al pueblo escoltada por miradas desconfiadas, mientras la frontera se agitaba con rumores más intensos que nunca. Lo que había comenzado como un acto solitario se estaba convirtiendo en un desafío colectivo, y nadie sabía hasta dónde podía llegar la llama encendida por aquel vestido blanco. El amanecer siguiente estuvo cargado de presagios. El valle despertó con un silencio inquietante, como si la tierra misma guardara un desenlace inevitable. El vestido blanco, ya convertido en símbolo, era tema de conversación en cada rincón. Los comerciantes que cruzaban la frontera hablaban de él con cautela, los niños lo imitaban en sus juegos, y hasta los ancianos lo mencionaban en sus rezos nocturnos. No era un simple recuerdo, se había transformado en una bandera invisible que dividía tanto como unía. En el pueblo, algunos hombres comenzaron a organizar patrullas nocturnas. Decían que la tribu podía atacar en cualquier momento, motivada por lo que consideraban una provocación. Sin embargo, otros opinaban que lo que se estaba gestando era diferente, algo que no podía medirse con armas ni con barricadas. Había quienes aseguraban que, por primera vez, la tribu había escuchado sin disparar, y que eso ya era un milagro. En la tribu, la hija del jefe reunía cada noche a pequeños grupos de jóvenes, hablando en voz baja sobre lo que había sentido al estar junto a la mujer del vestido blanco. Les decía que había visto sinceridad en sus palabras, y que quizá había llegado el momento de pensar en un futuro donde los niños crecieran libres de rencores. Muchos de esos jóvenes la escuchaban con el corazón encendido, aunque todavía temían desafiar las órdenes de sus mayores. El granjero, testigo cercano de todo lo que ocurría, percibía el cambio en el aire. Sabía que las palabras de la mujer habían calado en ambas comunidades, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Y comprendía también que el vestido blanco había dejado de ser un gesto individual. Ahora era el espejo en el que todos se miraban, obligados a elegir entre seguir atados al odio o intentar algo nuevo. La frontera, escenario de tantos enfrentamientos pasados, se convertía en un espacio expectante, cargado de posibilidades. Lo que ocurriera en los próximos días no solo marcaría la vida de una mujer y una tribu, sino el destino de todo el valle. Y aunque nadie lo decía, todos presentían que la calma no podía durar mucho más. El ranchero más poderoso de la región, al enterarse de lo sucedido, decidió aprovechar la tensión. Veía en aquel vestido blanco una amenaza a su autoridad, porque entendía que si tribu y colonos comenzaban a acercarse, su poder basado en el miedo se desmoronaría. Con palabras envenenadas, comenzó a sembrar dudas en el pueblo, asegurando que la mujer había sido manipulada y que la tribu solo esperaba el momento oportuno para traicionar. En las cantinas, su voz resonaba como eco peligroso. Decía que la frontera se había alborotado no por valentía, sino por insensatez. Prometía riquezas a quienes lo apoyaran en preparar un ataque preventivo, y muchos, cegados por la ambición o el temor, empezaron a seguirlo. No tardó en reunir un grupo armado dispuesto a encender la chispa que todos temían. Mientras tanto, la mujer del vestido blanco seguía en silencio, soportando las miradas hostiles y los susurros a sus espaldas. No intentaba defenderse ni justificarse, porque sabía que las palabras, en ese momento, poco podían contra los corazones endurecidos. Pero cada día que pasaba, más personas se acercaban a ella en secreto, agradeciéndole por haber mostrado que la frontera no era una muralla, sino un puente. La hija del jefe, al enterarse de los planes del ranchero, convocó a su gente a una reunión de urgencia. Les advirtió que no podían caer en la trampa del odio, porque esa sería la manera de perderlo todo. Algunos guerreros se mostraron reacios, recordando las viejas heridas, pero otros comenzaron a comprender que la verdadera batalla no era contra los colonos, sino contra el miedo que los mantenía esclavos del pasado. La frontera estaba a punto de arder de nuevo, pero esta vez no por un ataque inevitable, sino por la ambición de un solo hombre. El destino del valle pendía de un hilo, y todos sabían que lo que estaba por ocurrir sería recordado para siempre. El rumor del inminente ataque del ranchero se propagó como fuego en el desierto. Cada choza, cada calle polvorienta del pueblo y cada tipi en el campamento indígena hablaba del mismo temor. La violencia podía regresar en cualquier momento. Sin embargo, junto con el miedo, también crecía una chispa de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, los corazones de tribu y colonos latían al mismo ritmo, no para enfrentarse entre ellos, sino para decidir cómo resistir a un enemigo común. El granjero, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente.
Con voz serena, recordó a todos que lo que estaba en juego no era solo la tierra, sino el futuro de los niños que habían comenzado a jugar juntos gracias al gesto de la mujer del vestido blanco. Dijo que si cedían al odio, volverían a caer en el ciclo interminable de sangre, pero si resistían unidos, demostrarían que el viejo oeste también podía escribir una historia distinta. La hija del jefe lo respaldó de inmediato, alzando la voz con firmeza. Recordó a su gente cómo la mujer había caminado sola entre ellos sin mostrar miedo, y cómo ese simple acto había revelado que el poder verdadero no se sostenía en las armas, sino en el coraje de desafiar lo imposible. Sus palabras resonaron entre los jóvenes guerreros, que empezaron a ver en ella una líder capaz de guiar hacia un destino diferente. La mujer del vestido blanco, aunque en silencio, se convirtió en el centro de todas las miradas. Algunos aún la culpaban por el caos que había desatado, pero muchos ya entendían que sin su audacia seguirían encadenados a los prejuicios. Era un faro incómodo, pero necesario, un recordatorio de que el cambio siempre exige valentía, a veces, dolor. Mientras tanto, el ranchero seguía reuniendo hombres armados, convencido de que podía aplastar cualquier intento de resistencia. Sus planes eran claros: sembrar miedo, dividir a la tribu y al pueblo, y retomar el control a punta de pólvora. Lo que no sabía era que, en las entrañas del valle, ya estaban haciendo una alianza que podría resistir incluso su ambición desmedida. La preparación comenzó en silencio, sin grandes discursos ni promesas, solo con la certeza de que la tormenta se acercaba. Colonos y guerreros compartieron tareas. Unos reforzaban cercas, otros levantaban empalizadas improvisadas, y todos reunían provisiones para los días que vendrían. Aquella cooperación, impensable semanas antes, se volvió la chispa de una confianza frágil pero real. El granjero se convirtió en una figura de unión. Iba de casa en casa, de tipi en tipi, hablando con la misma calma de siempre. No era un jefe ni un guerrero, pero en su sencillez estaba la fuerza que inspiraba a los demás. Repetía una idea que comenzó a sembrarse en todos: el odio nos divide, pero el hambre y la esperanza nos igualan. Era una frase simple, pero cada palabra penetraba en lo profundo del corazón de quienes lo escuchaban. La hija del jefe entrenaba junto a los jóvenes, enseñándoles a combinar sus habilidades de caza con las estrategias de defensa que los colonos conocían bien. Los ancianos observaban en silencio, sorprendidos al ver que lo que antes era motivo de disputa ahora se transformaba en aprendizaje compartido. Por primera vez, los tambores y las campanas del pueblo sonaban para la misma causa. La mujer de vestido blanco, aunque no tenía armas ni habilidades de combate, ofrecía lo que podía: cuidaba a los heridos durante los entrenamientos, preparaba agua y alimento, y mantenía viva la esperanza con su sola presencia. Cada vez que alguien flaqueaba, bastaba verla caminar erguida para recordar que el coraje también se expresa en los gestos más sencillos. El ranchero, sin embargo, no retrocedía. Su furia crecía al escuchar los rumores de la alianza, y juraba que no permitiría que un simple vestido blanco derrumbara su dominio. Su ejército se acercaba cada día más, y el valle sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. La frontera, antes un símbolo de división, ahora se preparaba para convertirse en el campo donde se decidiría el futuro de todos. El amanecer del día esperado llegó con un silencio que helaba la sangre. Desde las colinas se levantaba una polvareda espesa. Eran los hombres del ranchero, avanzando con caballos y rifles relucientes bajo el sol. El valle entero contuvo la respiración. La frontera, que por generaciones había sido una herida abierta, estaba a punto de convertirse en el escenario de una prueba definitiva. Colonos y guerreros se alinearon uno junto al otro. El contraste de ropas, armas y rostros era evidente, pero lo que los unía en ese momento era más fuerte que cualquier diferencia. El granjero, con las manos endurecidas por la tierra, caminó entre ellos sin portar un arma. Solo llevaba una pala, símbolo de trabajo y vida, no de muerte. Su figura humilde levantó más ánimo que cualquier discurso. La hija del jefe se adelantó al grupo de la tribu y clavó una lanza en el suelo, justo en la línea invisible que separaba los dos mundos. Fue un gesto poderoso. No era un llamado a la guerra, sino una declaración de firmeza. «Aquí nos detenemos juntos», dijo con voz firme, y sus palabras encendieron los corazones de quienes estaban dispuestos a defender no solo sus tierras, sino la nueva esperanza que habían comenzado a construir. La mujer del vestido blanco permanecía en silencio, pero cada mirada se dirigía hacia ella como hacia un estandarte. Su atrevimiento había encendido la chispa que los había reunido, y aunque no pronunció palabra, su sola presencia recordaba a todos que lo imposible podía hacerse real. Para algunos era un milagro, para otros,
Un recordatorio de que la valentía no siempre lleva armas en las manos. El ranchero, desde lo alto de su caballo negro, lanzó un grito de guerra. Creía que el miedo aún gobernaba en el valle y que la unión era apenas un espejismo frágil. Pero al ver que nadie retrocedía, que tribu y pueblo se mantenían firmes en la misma línea, por primera vez en su vida dudó. Y esa duda fue el comienzo de una batalla que no se decidiría solo con pólvora. El estruendo fue inmediato. Los hombres del ranchero cargaron con violencia, convencidos de que podrían aplastar la resistencia en cuestión de minutos. El valle se llenó de disparos, gritos y polvo. Pero lo que encontraron no fue miedo, sino una defensa férrea que los detuvo en seco. Flechas surcaron el cielo junto a balas disparadas desde barricadas improvisadas. Por primera vez, los enemigos de antaño combatían como hermanos. El granjero corría de un extremo a otro, levantando a los caídos y devolviendo fuerza a quienes flaqueaban. No disparaba, pero su presencia era más poderosa que cualquier rifle. Cada vez que parecía que la línea se rompía, aparecía con palabras sencillas que devolvían el coraje. Resistan, no estamos solos. Sus manos, acostumbradas a sembrar, se convirtieron en el sostén invisible de toda la defensa. La hija del jefe demostraba una valentía deslumbrante. Sus flechas caían con precisión, y su voz se alzaba para dar órdenes que mantenían organizados a los guerreros. La tribu la seguía con respeto, y los colonos empezaban a verla como una líder natural. La mujer que un día había sido solo la hija del jefe ahora era el puente vivo entre dos mundos en plena batalla. La mujer del vestido blanco se convirtió en guardiana de los heridos. No tomó armas, pero corría entre el fuego enemigo con agua y vendas improvisadas. Muchos decían que parecía moverse sin miedo, como si una fuerza invisible la protegiera. Su vestido, manchado de polvo y sangre, brillaba todavía como un recordatorio de que todo había comenzado por su audacia. El ranchero, viendo que sus hombres no lograban doblegar aquella alianza, enloqueció de rabia. Disparaba sin dirección, maldecía a sus seguidores y los empujaba hacia adelante, como si con gritos pudiera vencer lo que sus balas no podían. Pero en cada intento se encontraba con la misma pared. Un pueblo y una tribu que, por primera vez en la historia, habían decidido resistir juntos. El fragor de la batalla alcanzaba su punto más alto. El aire estaba cargado de humo, sudor y polvo, mientras los gritos se confundían con el retumbar de los tambores y el disparo de los rifles. Sin embargo, entre todo aquel caos, algo inesperado comenzó a ocurrir. Los hombres del ranchero empezaron a dudar. No entendían cómo aquel grupo de campesinos y guerreros, muchos de ellos mal armados, resistían con tanta firmeza. La respuesta estaba frente a sus ojos. Luchaban por algo más grande que la victoria. Luchaban por un futuro que valía más que la vida misma. El granjero, siempre en el centro, se convirtió en un faro de esperanza. Su pala levantada no era un arma, sino un estandarte de resistencia. Cada vez que un hombre caía, él lo levantaba. Cada vez que una mujer lloraba, él la consolaba. No necesitaba disparar para inspirar, porque su fuerza estaba en la calma, en esa convicción silenciosa que lo hacía parecer invencible. La hija del jefe demostró que la sangre de sus ancestros corría con orgullo por sus venas. Lideraba con la misma autoridad de su padre, pero con la visión nueva de alguien que había elegido la reconciliación en lugar de la guerra. Su voz se imponía en medio del estruendo, organizando a guerreros y colonos como si fueran una sola tropa. Muchos la miraban con asombro, comprendiendo que ella era el rostro de un nuevo tiempo. La mujer del vestido blanco, cubierta de polvo y sangre ajena, se movía entre heridos y moribundos. Su vestido, antaño símbolo de provocación, ahora era el estandarte de la esperanza. Allí donde ella pasaba, el miedo se transformaba en determinación. Nadie podía negarlo. Esa mujer había encendido la llama que los mantenía en pie. El ranchero, enloquecido, comprendía que la batalla ya no se libraba solo con armas, sino con convicciones. Y en ese terreno, él estaba perdido. Sus hombres, cansados y desmoralizados, comenzaron a retroceder, mientras el valle entero ardía con la fuerza de una resistencia que nadie habría imaginado posible. El clímax llegó cuando el ranchero, en un último intento de imponer su dominio, espoleó a su caballo y se lanzó directamente contra el granjero. El silencio se apoderó del valle por un instante. Todos contuvieron la respiración, como si el destino mismo estuviera a punto de decidirse en ese enfrentamiento. El granjero no se movió. Clavó los pies en la tierra como raíces profundas y sostuvo la mirada de su enemigo con serenidad. El caballo, al acercarse, relinchó con violencia y se encabritó, como si también se negara a atravesar aquella línea invisible de dignidad.
El ranchero cayó al suelo con estrépito, su rifle se perdió entre el polvo, y de repente, el hombre que había gobernado con miedo se encontró desarmado frente al campesino que nunca había buscado el poder. Todos esperaban un golpe final, una venganza inevitable. Pero el granjero, en lugar de levantar su pala para herir, extendió la mano. Fue un gesto inesperado, tan poderoso que el silencio se hizo absoluto. Ese instante valió más que 1000 batallas, porque demostró que la verdadera fuerza no está en destruir al enemigo, sino en mostrarle que el odio no tiene la última palabra. La hija del jefe caminó hasta colocarse a su lado, apoyando aquel acto con su sola presencia. La mujer del vestido blanco, con lágrimas en los ojos, entendió que su atrevimiento había encontrado sentido. En ese gesto de compasión, la frontera dejó de ser un lugar de guerra para convertirse en el inicio de una nueva historia. Los hombres del ranchero, viendo la rendición de su líder y el coraje del campesino, soltaron las armas. Algunos huyeron, otros se arrodillaron, incapaces de enfrentar lo que presenciaban. El valle, que tantas veces había sido manchado por la sangre, se cubrió de un silencio distinto, el silencio del fin del odio, el comienzo de una paz que nadie había creído posible. El polvo comenzó a asentarse sobre la frontera, y lo que había sido un campo de guerra se transformó en un escenario de reflexión. Los guerreros de la tribu y los colonos, exhaustos, se miraban unos a otros sin la hostilidad de antes. Habían luchado juntos, habían sangrado juntos. En esa experiencia compartida, comprendieron que ya no podían volver a ser enemigos. El vestido blanco de la mujer, ahora manchado y roto, brillaba como el símbolo de una victoria distinta, la de la dignidad sobre la violencia. El granjero permanecía en silencio, todavía con la mano extendida hacia el ranchero, que no se atrevía a levantar la mirada. Ese contraste, un hombre pobre ofreciendo compasión a quien lo había despreciado siempre, se grabó en la memoria de todos los presentes. Era la prueba de que el verdadero poder no nace del oro ni de las armas, sino de la capacidad de perdonar cuando todo clama venganza. La hija del jefe habló con voz firme, proclamando que el ciclo de odio había terminado. Declaró que, desde ese día, su tribu trabajaría junto al pueblo para proteger la tierra y a sus hijos, sin importar de qué lado de la frontera nacieran. Sus palabras fueron recibidas con respeto y emoción, porque no eran solo promesas, eran la confirmación de lo que todos acababan de vivir. Los ancianos del pueblo, que habían cargado durante años con el peso de las muertes y los prejuicios, derramaron lágrimas en silencio. Sabían que aquel instante era más grande que sus viejas certezas, y que el futuro ya no podría ser gobernado por el resentimiento. Vieron en la mujer del vestido blanco, en el granjero y en la hija del jefe, la unión de tres fuerzas que habían cambiado para siempre el destino del valle. Mientras tanto, los niños, los mismos que antes habían crecido con miedo, corrían por el campo recogiendo casquillos y flechas como si fueran juguetes, inconscientes de la magnitud de lo que había ocurrido. Sus risas inocentes resonaban como un eco de lo que estaba por venir. Un mañana en el que la frontera ya no sería sinónimo de guerra, sino de encuentro. Con el paso de los días, la noticia de lo sucedido se extendió más allá del valle. Viajeros, comerciantes y cantores llevaron la historia a otros pueblos, y pronto se hablaba de aquel lugar donde la sangre no había decidido el futuro, sino un gesto de compasión. Algunos lo llamaban milagro, otros lo consideraban locura, pero nadie podía negarlo. La frontera se había convertido en un faro de esperanza en medio del viejo oeste. El ranchero, humillado y derrotado, desapareció poco a poco de la vida pública. Ya no tenía seguidores ni dominio, y su nombre quedó como advertencia de lo que ocurre cuando la soberbia se enfrenta a la verdad. En cambio, el granjero se convirtió en leyenda sin buscarlo. Seguía trabajando la tierra como siempre, pero cada paso suyo era observado con respeto, porque todos sabían que había cambiado el destino de generaciones. La hija del jefe asumió un papel de liderazgo compartido, reuniendo a su gente con los colonos en consejos abiertos donde las decisiones se tomaban entre todos. Esa práctica, impensable en tiempos pasados, fortaleció la confianza mutua y creó una comunidad más justa. Los ancianos reconocían que nunca imaginaron ver aquel día, y que ahora podían morir en paz. La mujer del vestido blanco se mantuvo como figura discreta, pero su nombre era pronunciado con gratitud en cada historia contada alrededor de las hogueras. Se convirtió en símbolo de valentía femenina en un mundo gobernado por hombres armados, recordando a todos que a veces la verdadera revolución empieza con un paso firme y un corazón decidido. Y así, el valle antes dividido se transformó en un lugar de encuentro. Donde hubo odio, floreció el respeto. Donde hubo muerte, nació la vida. El viejo oeste,
tantas veces teñido de sangre, guardó en esa frontera la prueba de que incluso en la tierra más dura, un gesto de valentía puede sembrar la paz que parecía imposible. El valle nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Lo que empezó como un gesto solitario, una mujer cruzando la frontera con un vestido blanco, terminó convirtiéndose en la semilla de una nueva historia. Las armas fueron bajadas, el odio fue vencido y en su lugar nació una unión que nadie hubiera imaginado posible en aquellas tierras endurecidas por siglos de rencores. La frontera, antes símbolo de división, se transformó en el recordatorio vivo de que siempre existe un camino distinto al de la violencia. El granjero, la hija del jefe y la mujer del vestido blanco quedaron grabados en la memoria de todos como los tres pilares de un cambio inesperado. No eran héroes en busca de gloria, sino personas sencillas que, con su valentía, demostraron que incluso en los lugares más oscuros se puede encender una luz. Sus actos enseñaron que la grandeza no está en las riquezas ni en la fuerza, sino en atreverse a romper cadenas que parecían inquebrantables. El ranchero, derrotado no por las armas, sino por la dignidad, pasó a ser la advertencia de lo que ocurre cuando el orgullo ciega al corazón. Su caída recordó a todos que el poder basado en el miedo siempre es frágil, porque basta un solo acto de compasión para desmoronarlo. Así, el contraste entre su destino y el de quienes eligieron la unión se convirtió en la lección más poderosa que el viejo oeste podía dejar. Lo más impactante fue que los niños crecieron sin comprender por qué alguna vez hubo odio. Sus juegos, sus risas y su convivencia diaria fueron la verdadera victoria. Ellos eran la prueba de que el sacrificio de esa generación no fue en vano, y que las heridas de los abuelos podían cicatrizar en los corazones de los nietos. Ese fue el mayor legado. Demostrar que el futuro se construye cuando alguien tiene el valor de desafiar el presente. Y es aquí donde esta historia nos deja una pregunta que resuena más allá del tiempo. ¿Cuántas fronteras seguimos levantando en nuestras vidas que solo necesitan de un gesto valiente para caer? Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejarte me gusta y compartir en los comentarios qué enseñanza te dejó. Tu voz mantiene vivas estas historias, y juntos podemos seguir recordando que, incluso en los desiertos más áridos, siempre puede florecer la esperanza.